Hoy les vamos a hablar sobre la predestinación, un tema muy debatible y álgido para muchas personas creyentes y no creyentes. Esta es la enseñanza número 9 y la hemos titulado ¿Conoces tu destino eterno? Vamos a hacer un recuento de las generalidades. ¿Qué es esto? ¿Qué es la predestinación? ¿Qué es mi destino eterno? El destino es el concepto por el cual una persona cree que los eventos o las acciones están determinadas, por lo tanto, no pueden ser cambiadas. Vamos a ver qué tan cierto a través de la Biblia, de la palabra de Dios, o más bien nosotros podemos cambiar nuestro destino. ¿Cuál de las dos? Hay personas que no son creyentes porque buscan los adivinos, los aguareros, los hechiceros, los brujos, para que les lean la mano, para que les lean el futuro, su destino. Pues obviamente eso no es de Dios y tampoco pues puede ser la verdad. Esos son engaños que los que somos creyentes sabemos quién está detrás de estos engaños. Pero hablemos un poquito qué es lo que piensa la gente, la cosmovisión sobre este tema, antes de entrar a profundizar a través de la palabra de Dios. El destino está relacionado con la religión, no lo podemos desprender. Siempre nosotros, cuando nos hablan de destino, ¿cuál es mi destino? Automáticamente nos dirigimos a unas creencias o a una religión más bien que nos lleva al área espiritual. Algunos no creen en eso y ellos forjan su destino, entre comillas, ¿sí?, para X propósito en este mundo. Pero resulta que nadie tiene comprada la vida, en cualquier momento podemos partir, en cualquier momento Dios nos puede llevar y ahí terminó ese proyecto de vida en este mundo. Se debe hacer un proyecto de vida no solamente para estar en este mundo, sino para la vida eterna. Pero lamentablemente muchas personas no lo hacen. Lo hacen es para estar acá, como si estuviéramos asegurados de vivir aquí eternamente, y eso no es cierto. Y hoy en día, pues a través de la pandemia y todo esto que está sucediendo a nivel mundial, la cantidad de muertos, vemos que no solamente son ancianos, ni solamente son niños, son de todas las edades que se están muriendo. ¿Para dónde vamos? ¿Qué pasa con nosotros? ¿O las cosas acabaron ahí ya? Se terminó todo. ¿Qué tan ciertos son estas creencias que tenemos? Por eso es que el destino lo relacionamos con la religión. Se entiende como un poder sobrenatural o un plan que ocasionalmente tiene origen divino, que guía la vida humana a un fin no escogido. ¿Qué quiere decir eso? La gente dice que mi destino yo no lo escojo cuando muero. De pronto lo puedo escoger acá, qué voy a hacer, cómo voy a vivir, en qué voy a trabajar, qué profesión. Entonces mi destino es servirle a cierta comunidad, por ejemplo. Pero ¿qué pasa si llegamos a morir? ¿Cuál es nuestro destino? Ahí el común de la gente se enfrenta a un interrogante y a un miedo porque no sabe qué va a pasar. Hay algo desconocido, una dimensión desconocida, si se puede interpretar así. Esto quiere decir que si hay alguien o nosotros no podemos controlar nuestro destino eterno, se supone que va en contra de nuestro libre albedrío. Y ahí es donde nos rebelamos, sentimos miedo, pavor de la muerte, no aceptamos que nos impongan, nos volvemos fanáticos religiosos, sin importar la religión, porque aquí no vamos a tocar religiones, sino simplemente qué es lo que nosotros creemos, por qué nos comportamos de cierta manera cuando nos hablan de nuestro destino eterno, qué va a pasar después de la muerte. Metiéndonos un poquito a todo este contexto cosmovisión del mundo, de la mentalidad del mundo, donde más se habla de nuestro destino, ¿sí?, es en las culturas occidentales y orientales. La mayoría de las religiones están fundamentadas sobre culturas. Por eso, al referirnos al concepto de religión, mis queridos hermanos, estamos hablando de un sistema cultural de determinados comportamientos y prácticas que nos dan una cosmovisión de lo que es una ética. Nos aferramos a ciertos textos, sean bíblicos o no, lugares sagrados que pueden rayar en idolatría, hasta profecías de cualquier persona que dice que tiene esas habilidades. Además, hay organizaciones que relacionan la humanidad a elementos sobrenaturales, trascendentales o espirituales, como cienciología, en fin, los enfocan a eso. Pues obviamente eso no es de Dios
y por lo tanto es un engaño. Pero eso se debe a la ignorancia de la gente, porque lo que menos buscan es leer la Biblia, les da pereza, o por lo menos dicen que eso no, que eso es un libro que es difícil de entender. Bueno, eso lo hablaremos en otra charla. Lo único que puedo decirles es que todas estas cosas que estamos leyendo o escuchando, que no son bíblicas, pues no es de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está cierto. Por eso a mí no me gusta hablar de religión, ni tampoco yo digo qué religión tengo porque no la tengo. A mí no me interesa tener una religión, sino una conversión en Cristo Jesús. Todo esto que estamos hablando nos lleva a un conjunto de creencias especialmente relacionadas con la predestinación. Una de las cosas que se aferran todas estas religiones y todas estas sectas es hacerle creer a la gente algo después de la muerte. Y se nos olvida que el único que tiene la verdad es Jesús. Por eso él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no dijo, soy uno de los caminos, no, soy el camino. Es decir, nuestro destino está ligado a una predestinación que ya estamos marcados, que nuestro destino eterno es incambiable y que ya así estamos sin salida. Eso es lo que piensa el común de la gente metida en todas estas religiones y sectas. La predestinación para ellos es conocer anticipadamente el destino de una persona. Por eso algunos meten con los hechiceros, brujos y adivinos, las famosas bolitas de cristal, léame la mano, ¿qué va a pasar? ¿Qué me voy a morir? ¿Con quién me voy a casar? ¿Voy a trabajar? ¿Con dónde es? En fin, se llena uno la cabeza de mentiras. Según las creencias religiosas, el destino es un plan creado por un Dios. Por lo general en las religiones se enfoca que un Dios dice qué es lo que va a pasar con nosotros. En el Islam se supone que cuando las personas mueren, los hombres llegan a un harén de muchas mujeres y van a tener ahí su felicidad. Pues es respetable que lo crean, pero ¿qué tan cierto es eso? Por lo que no se puede ser modificado de ninguna manera. Muchos que creen en estas cosas hasta se matan para alcanzar esa supuesta felicidad. Mira hasta dónde nos puede llevar esas creencias, al fanatismo religioso. Y nosotros vemos por ahí en las noticias que se inmolan gente que se pone bombas y va y se matan, pero también matan un poco de gente porque creen que van a tener su recompensa en la eternidad, o sea, para dónde van a ir, en su destino, asegurando su destino. Otros dicen que si van de casa en casa y presionan a la gente para que escuche ciertas doctrinas, van acumulando ahí riquezas para su eternidad. Todo eso tiene que ver con la predestinación, según ellos. Para algunos, desde el contexto filosófico y académico, se dice que el destino se relacionaría con la teoría de la casualidad. Los más versados, los más educados, los más leídos, los profesores de universidades, de colegios que se creen muy eruditos en su conocimiento, esas cosas las ven ellos, la predestinación, como algo casual. No, pues eso es casualidad y de pronto lo podemos ver desde el contexto del relativismo. Eso depende de cómo yo me comporte, a dónde yo voy, pero siempre ellos esa casualidad la enfocan a lo que ellos hagan, o sea, por sus esfuerzos. Aunque no existe la única definición genérica para definir lo que es el término causa. Nadie puede decir, es que causa significa esto o lo otro. No se puede definir ni hay unanimidad de criterio. Se afirma que la causalidad es una fuerza a la que supuestamente se deben los hechos y circunstancias imprevistas, especialmente la conciencia de dos sucesos. O sea, hay una fuerza para el común de la gente que nos empuja a seguir, ¿sí?, nuestro destino. Bueno, vamos a ver a través de la Biblia si eso es cierto. Y por último, se podría definir como la relación que se establece entre una causa y efecto, que muchos hemos leído, eso lo ven cuando se habla de la predestinación. Lo cierto es que estas creencias, mis queridos hermanos, son erradas. ¿Por qué son erradas? Las vamos a ver a través de la palabra. Por ejemplo, en 1 Corintios 3:19, para desarmar ya este paradigma, dice, pónganme en cuidado, por favor, 1 Corintios 3:19, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios.
Pues escrito está, Él es el que prende a los sabios en su propia astucia, o sea, los confunde, y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Ya el Señor nos conoce a nosotros, cómo actuamos, y mire lo que el Señor nos dice. Bueno, embriáguense en su sabiduría, ¿sí? Confúndanse con sus razonamientos, porque eso es inútil, no les va a servir. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. ¿Eso lo dice quién? Santiago 3:15. Escudriñemos su palabra con el poder del Espíritu Santo. Si nosotros queremos saber la verdad, tenemos que coger la palabra de Dios y escudriñarla, pero con el poder del Espíritu Santo. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, no cualquier persona puede tener la revelación ni entender la palabra de Dios, porque aquí Él dice que esto está preparado para los que lo amamos. Pero Dios nos la ha revelado por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Sin su revelación no podemos entender este tema que para muchos es álgido. La gran mayoría de los religiosos tienen una gran aversión, fastidio cuando escuchan esta doctrina, ¿sí?, de la predestinación, porque lamentablemente el religioso se aferra a sus pareceres y creencias. En este tema hay un gran enemigo. ¿Por qué hago esta introducción? Porque quiero que de aquí en adelante, por favor, pongan mucho cuidado lo que Dios nos está hablando para que ustedes no se confundan, ni los engañen, porque el enemigo es el que nos engaña, nos confunde. En este tema hay un gran enemigo, vuelvo y repito, que distorsiona o tuerce esta doctrina. ¿A quién usa? Nada menos que a la nueva era. Si le han escuchado qué es la nueva era, por su sincretismo. La predestinación para ellos se refiere, escúchenme bien, y eso lo están enseñando en algunas universidades, se refiere al materialista, al espiritista, al noteísta, al politeísta, a un destino al azar, a un porvenir, a un juicio final, o como está de moda, es un karma. Y lamentablemente conozco personas muy allegadas a mí que me hablan de alguna de estas cosas y me da tristeza. Pero como el Señor dice, hay que respetarlos porque no podemos entrar en contienda. Allá cada cual que crea lo que mejor le parece, pero la verdad es una. Tales creencias o sistemas filosóficos pueden tener cualquier resultado finalmente determinado por la interacción compleja de múltiples fuerzas. Sí, ellos sienten esas fuerzas, pero no saben de dónde vienen esas fuerzas. Y ellos lo llaman posiblemente inmanentes, posiblemente impersonales e iguales, antes que el asunto de la elección consciente del Creador. Por último, las teorías del cosmos. Ese es otro cuento que tienen embolatado a mucha gente hoy en día, que afirman que cualquier resultado es íntimamente imprevisible, lo que se conoce como una burla de la suerte, o de pronto la oportunidad de enfrentar un caos, dicen ellos. Toda concepción de un cosmos ordenado o racional tiene implicaciones deterministas, como una consecuencia lógica de la idea de la previsibilidad. Pero la predestinación se refiere generalmente a un tipo específicamente religioso del determinismo. Esto quiere decir que cualquier persona que escuche esta palabra, este tema, lo relaciona directamente con religión y fanatismo. Por eso son incrédulos y creen más bien en filosofías y ideologías. Ahí se involucra, o es el truco, el engaño de encontrar varios sistemas monoteístas donde la omnisciencia es atribuida a Dios. O sea, Dios ya dijo, usted se pierde, usted nació malo y ahí se quedó. Usted se salva, usted es un hijo de Dios y ahí se quedó, porque yo lo mando. Vamos a ver qué tan cierto es eso. Estos conceptos, mis queridos hermanos, que le atribuyen a Dios como si fuera un dictador, se escuchan dentro de la cristiandad y del Islam. Son los que más reafirman eso. Pero ¿qué nos dice 1 Corintios 1, 19, 20? Porque está escrito, escúchenme bien, dice el Señor, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé de los que son del mundo. Ahí es donde muchos se tropiezan al no entender
lo que Dios, Jehová Yahweh, nos habla. En este caso, de la doctrina de la predestinación. Haciendo este resumen, estas generalidades, espero que no se hagan aburridos. Hay conceptos y terminologías un poco filosóficas, pero es necesario que ustedes tengan como una idea de lo que se está hablando y de lo que les pueden hablar ustedes en un momento dado en algún círculo académico o en algún círculo religioso, y sepan ustedes a qué atenerse, de qué les están hablando, cómo pueden ustedes hablar, qué pueden ustedes decir cuando nosotros somos llamados a ser luz y sal de este mundo, cuando nosotros tenemos que mostrar la palabra de Dios con buena defensa, con mansedumbre. Tenemos que prepararnos, o si no nos van a envolver, nos van a enredar, como hemos lamentablemente visto en algunas personas que terminan en creencias bastante erróneas y están jugando con su salvación, o por lo menos están ofendiendo a Dios. O le creen a Él o le creen a los hombres. Terminando esta parte de generalidades y la cosmovisión del mundo sobre la predestinación, dejo en claro que desde el enfoque judeocristiano de las Sagradas Escrituras rechaza de plano la existencia de una predestinación absoluta para la salvación. Quiero hacer énfasis en esto, para la salvación, debido al libre albedrío que Dios nos ha dado, que entre otras cosas hace al hombre ser imagen y semejanza de Dios, Jehová Yahweh, por tener libre albedrío. La clave es entender lo que significa bíblicamente la predestinación. Una cosa es la salvación y otra el propósito de Dios para una persona o cosa. Nuestro amado Jesucristo nos lo aclaró revelando la voluntad del Padre, partiendo de la base que la predestinación es conocer anticipadamente el destino o el propósito de Dios Jehová para una persona. Vamos a ver qué tan cierto es. Eso es lo que se cree. Vuelvo y repito. La predestinación es conocer anticipadamente el destino o el propósito de Dios Jehová para una persona. Pero yo más bien digo, no es para una persona, sino para los hijos de Dios. Para los inconversos no aplica esto y ya lo veremos. Dios nos ha predestinado, pero como hijos de Dios. Pero al inconverso, al perdido, no está predestinado para perderse. Esta predestinación que vamos a ver está enfocada, ¿sí?, en que todos podemos ser salvos, sí, pero esa salvación, cuando la tenemos, somos predestinados. ¿Para qué? Ahí es la diferencia en todos estos conceptos religiosos que hemos escuchado o que nos han enseñado. Dejo perfectamente claro que la predestinación no es una doctrina llamada calvinista. Muchos se enfrascan en esas doctrinas y uno encuentra hasta debates candentes cuando defienden la doctrina calvinista, la predestinación. Por mi parte, les digo que me rehúso a ser llamado calvinista o arminiano, que son las dos tendencias o doctrinas que hablan de este tema y que se han ido a veces a disputas tremendas, dando mal testimonio. Es más, yo no me considero un cristiano, no me considero, porque no soy religioso. Soy un hijo de Dios, siervo para servirle y discípulo de Cristo para mostrarlo. Por eso no tengo religión. Yo veo tanta verdad como error en el calvinismo y tanta verdad como error en el arminianismo. Estos dos sistemas doctrinales no fueron perfectos, ni lo son, porque están hechos por interpretación humana y han creado un gran conflicto tan feroz en toda la historia de la iglesia después de los 100 años de la llegada del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Empezaron esos debates y hoy en día siguen esos debates, si soy calvinista o arminiano o otra tendencia de doctrinas de hombres. Esto se ha formado una batalla entre los cristianos por siglos y siglos. Familias han sido divididas y también iglesias. Mis queridos amigos, les digo, Dios no es autor de confusión. Por lo tanto, yo no creo que la cuestión respecto a la predestinación y respecto a cada doctrina en la Biblia debe estar basada en lo que la Biblia enseña y no en lo que cada cual interpreta. Creo o pienso ahora bien que la Biblia enseña tanto la soberanía de Dios como la responsabilidad del hombre. Eso no lo podemos desconocer.
O sea, hay una soberanía que es de Dios, pero también hay una responsabilidad que el Señor nos dio a cada uno de nosotros, de nuestro destino. Algunas de las dificultades a la doctrina de la predestinación se deben a la falla en reconocer esta importante verdad. Todos los verdaderos creyentes que leen y estudian la Biblia pueden ver que Dios es el creador y que gobierna el universo, pero también verán que su propio crecimiento espiritual depende de ustedes y la aprobación de ciertas bendiciones espirituales provistas por Dios depende de ustedes. Ustedes la aceptan o la rechazan. Por eso es verdad que Dios tiene un plan y que se está dirigiendo para lograr aquel plan preordenado, y también es cierto que no todos los cristianos han seguido el plan de Dios para sus vidas. El hombre tiene el poder y la capacidad de elegir. ¿Qué elige usted? ¿Qué elijo yo? A eso el Señor nos lo respeta. Dios no obliga a nadie y permite que la persona elija. ¿Qué quiere usted? ¿Estar conmigo o no estar conmigo? En nuestro estudio de la predestinación, quiero hacer la distinción entre la predestinación y la elección, que en muchas enseñanzas confunden estos dos términos y tienen ustedes que tener cuidado para no ser confundidos. Una cosa es la predestinación y otra es la elección. Permítame dejar esto bien en claro. La predestinación no es la elección, ni la elección es la predestinación. Son dos doctrinas diferentes y separadas que se observan en la Biblia, y confundirlas es un error de algunos predicadores porque estos términos no significan lo mismo ni se usan de esa manera en las Escrituras. Cuando ustedes leen textos de predestinación y cuando ustedes lean textos de elección, tienen que discernir que no es lo mismo. Ahora, predestinación es la traducción de una palabra griega. Pónganle cuidado, compuesta por dos palabras. Una, primera, el prefijo pro, que significa de antemano, tomo algo, y orillo, que significa poner un límite. Tomo antemano algo, pero me orillo, tengo un límite, o delimitar una frontera, un horizonte. Ahora bien, las versiones más modernas que encontramos traducen esta palabra como preordenada, entonces nos lleva a la predestinación. Y preordenación, no sé si me hago entender, un concepto de ordenada y ordenación. Pueden ser utilizadas indistintamente, pero no así las palabras predestinación y elección. Ahí es donde muchos se confunden. Déjenme decirles que la muerte de Cristo, esto es un ejemplo, fue preordenada, no fue al azar. ¿Se dan cuenta? Preordenada antes de la fundación del mundo, de acuerdo a 1 de Pedro 1:20. ¿Qué significa esto? Simplemente que Cristo vino al mundo para morir en la cruz. Eso fue el propósito predeterminado por él también. ¿Se dan cuenta lo que es la predestinación y lo predeterminado? Cuando no hacemos la traducción bien, nos confundimos y podemos caer en herejías. Leamos, por ejemplo, Hechos 2:23. Por favor, anoten ahí los que quieren leer ese texto con cuidado. Y dice, o más o menos dice así, parafraseando, que a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándole. ¿De qué están hablando? De la muerte y pasión de Jesucristo. Y dice, el calvario conocimiento de Dios prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándole. El Calvario fue el gran propósito de la encarnación de Jesucristo y fue predestinado. ¿Se dan cuenta? Jesucristo fue predestinado para morir por el pecado del hombre, y la palabra elección, por otro lado, significa reunir, tomar, elegir. Entonces, ¿qué es la predestinación? Al definirla tenemos en mente el término tal como es usado en la Biblia en relación a los hijos de Dios. Es el propósito absoluto de Dios, independiente de cualquier esfuerzo realizado por el pecador que cree. Es decir, la predestinación es el acto soberano de Dios por medio del cual Él estableció un propósito para cada creyente en Cristo. ¿Se dan cuenta? Aquí no está hablando del inconverso. Entonces, se ha mentido o se ha entendido mal que la predestinación es que Dios escoge quienes se pierden y quienes se salvan. Eso no es cierto. La predestinación, vuelvo y lo digo, es para los hijos de Dios. Y vamos a ver durante este taller qué es
la predestinación para los hijos de Dios. ¿A qué nos tiene predestinados? ¿Cuál es nuestro futuro ahí como hijos de Dios? Permítame repetirlo. La predestinación es el acto soberano de Dios por medio del cual Él estableció un propósito para cada creyente, no para el inconverso, no para los perdidos, no, es para el creyente. El Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros. Ya tenemos un predestinado lo que vamos a hacer como hijos de Dios. Vuelvo y repito, ¿qué tiene que ver eso con la salvación o con los que se pierden? Nada, pero lamentablemente lo han enseñado así y ha llegado a dividir iglesias y a irse en polémicas y debates que no traen nada bueno. Pablo escribió en Efesios 1:11 y lo vamos a leer acá. Permítame, lo voy a leer desde el 10. Hizo que se cumpliera el término que había señalado. Está hablando el Señor su obra de salvación. Y este designio, escuchen bien, este designio consiste en que Dios ha querido unir bajo el mando de Cristo todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Es algo que ya está designado, es el propósito de Dios. En Cristo Dios nos había escogido antemano para que tuviéramos parte en su herencia de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según la determinación de su voluntad. Aquí estamos nosotros viendo para qué somos predestinados. Qué hermosura, qué belleza. Fuimos escogidos de antemano para que tuviéramos parte de su herencia. ¿De la herencia de quién? De Cristo, de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según la determinación de su voluntad. Aquí ya estamos entendiendo mejor este tema, ¿sí?, de la predestinación. Si asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de hacer todas las cosas conforme al designio de su voluntad, ahora observen la palabra que tuvimos en este versículo, que es el mismo que tuvimos herencia. Esa palabra, hemos sido predestinados. El pronombre nosotros, aquí implícito en este pasaje, se refiere solo a los creyentes cristianos. ¿Se dan cuenta que tenemos que discernir muy bien lo que leemos? Porque podemos salir con herejías. Esto quiere decir que no se hace referencia a una persona con una herencia preordenada, predestinada por Dios. Repito, la palabra predestinado aquí nada tiene que ver con los inconversos. El propósito que Dios ha determinado antemano ese es que Él ha establecido solamente para sus hijos. O sea, este tema es para sus hijos. Por favor, que esto no se nos olvide. Ténganlo en cuenta cuando escuchen la predestinación. Hemos escuchado también cuando dicen, no, es que Dios ya había escogido a Judas para que se perdiera. Eso no es cierto. Judas, aunque estaba con los apóstoles, no era de Jesús, no era él. Y Jesús lo dijo, Judas determinó condenarse. Ahí no tiene nada que ver Dios. Dios lo que hizo fue, en su soberanía, que se cumpliera quién lo iba a traicionar. Y lamentablemente Judas escogió. ¿Qué tiene que ver ahí que Dios lo escogió a él? Fue Judas que lo escogió. Hay una pregunta que nos hacemos. ¿Podemos escoger nuestro destino? Si alguno puede contestarme esto, me gustaría hacer esta dinámica. Sí. Sí, yo también opino que sí. ¿Sí? Claro. Al escuchar esta parte, ¿por qué nosotros podemos escoger nuestro destino? Para la próxima clase, quiero que ustedes analicen qué es lo que le impide al hombre llegar a la salvación. Si Dios quiere que todos nos salvemos, para que no se salve, no todo el mundo se va a salvar. Y ahí está el enrollo y el engaño. No es que Dios solamente escoge a algunos. No. Dios no habla ni actúa al azar. ¿Por qué el hombre, sabiendo que Dios nos da la oportunidad de salvarnos, no todos se van a salvar? ¿Por qué Judas comió con Jesús, vivió 3 años con Jesús, pero se perdió, no fue apóstol? ¿Dónde está el secreto? ¿O dónde está ahí el impedimento del hombre para recibir la salvación que es gratuita?